Retrocedemos entre recuerdos ajenos para intentar cambiar los días que todavía nos faltan. Nos retorcemos entre sangre seca, lodo, lluvia, basura y tierra sobre el pavimento. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer. Yo soy Mauricio y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar con la escritora Olimpia Ramírez Olivares y esta es su semblanza. Ella nació en San Diego, California, es traductora, editora y escritora. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Ciudad de México, donde actualmente reside. Tiene experiencia como profesora de idiomas y guía de turistas. Fue becaria en el sitio web de noticias y de entretenimiento Sopitas de 2018 a 2019, escribiendo reseñas de libros y haciendo entrevistas y reportajes de eventos culturales. Realizó su servicio social en el Seminario de Edición Crítica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Su obra literaria se compone de ensayo, poesía y traducción, la cual se encuentra publicada desde 2018 en diversos medios y revistas en formato físico y digital como Efecto Antabús, Punto de Partida, Punto en Línea, Ruleta Rusa, El Blog del Perro y Página Salmón. Con esta última ha publicado recientemente el poemario Radiografía de Cuerpo Completo, poemario del que hablaremos el día de hoy. Olimpia, bienvenida al mundo de ayer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por recibirme. Gracias a ti por participar en esta dinámica y pues realmente ya vamos a comenzar la entrevista para platicar un poco acerca de tu libro Radiografía de Cuerpo Completo. Entonces, Olimpia, si nos puedes hablar un poco de este libro, de qué temas trata, cuándo creaste estos poemas y qué te inspiró a hacerlos. Sí, bueno, quizás el tema principal de todo el poemario es el cuerpo. Yo de alguna manera me quise enfocar o quizás me hice la pregunta al momento de escribir los poemas, cómo nos relacionamos lo que sucede al cuerpo, como todos estos procesos fisiológicos, emocionales o sociales, cómo nos relacionamos con todo eso desde quizás una perspectiva desde la ternura, ¿no? Para mí la ternura siempre es como la sorpresa de la ingenuidad. Entonces, como acercarse al cuerpo y a todo lo que rodea al cuerpo, tanto fisiológica, anatómica, socialmente, cómo nos relacionamos con todo eso, ¿no? Como ver al cuerpo más allá de un saco de carne, músculos y huesos, como el cuerpo no solo es eso, ¿no? El cuerpo son otras cosas, pero ¿cómo nos relacionamos con esas otras cosas? Sí, de hecho ahí en el prólogo que fue escrito por Elena Guiarte, por ahí menciona, ¿no? De cómo el cuerpo también es emoción y sensación. Sí, y justo creo que Karen complementa con que el cuerpo es también lo simbólico. Creo que por ahí hay un poemita que quizás habla como desde eso simbólico en la sociedad y en la educación, quizás un poco, pero creo que es algo que de cierto modo es también materia para la poesía, ¿no? El símbolo. Y creo que en esta como época yo me atrevería a decir que se ha estado perdiendo como esa perspectiva, ¿no? Como mencionaba anteriormente, como el ver al cuerpo como más allá de un saco de huesos, carne, músculo, pelos, procesos y todo eso, como que siento que se ha estado dejando un poco de lado como ese vínculo emocional, ¿no? Y quizás un poco más específicamente con los desechos, porque creo que los desechos son algo que ya está tan aferrado a cierta predisposición, ¿no? Que es el asco o el disgusto. Entonces creo que relacionar como lo corpóreo con eso emocional es algo que a mí me llamó mucho la atención y por eso decidí justamente escribir acerca pues, de estos temas. Ok, Olimpia, ¿y desde cuándo tienes este interés por el cuerpo? ¿Cuándo empezaste a hacer estos poemas? Pues los poemas, el primer poema de este poemario lo escribí en 2018
y fue una casualidad. Pero justamente poco antes de empezar pues todo el encierro de pandemia, yo me empecé a interesar por estos temas justamente porque en la universidad llevé una clase de pedagogía y leímos un texto eh, que se llama Sin fines de lucro. Es un libro también de pedagogía y justamente ahí hacen la mención de que muchos problemas sociales nacen a partir del concepto de la otredad y es muy interesante porque en este libro se menciona que la otredad nace a partir justamente del asco, ¿no? Okay. En no aceptar que somos seres orgánicos, en que somos seres que producen desechos y entonces tú cuando ves a alguien diferente a ti que está muy sudado, que tiene olores, ¿no? Pues obviamente lo vas a empezar a ver como un otro y entonces ahí empieza la distinción. Y entonces a partir de esa lectura como que justo me puse a cuestionar muchas cosas del cuerpo por las que pues todos y todas pasamos y traté quizás un poco de quitarme como esa perspectiva de el otro, ¿no? Y si vas en el metro y alguien está sudando y apestando, pues quizás también ser un poco empático y decir, pues yo también lo hago, ¿no? O sea, yo también soy una persona que tiene procesos, ¿no? Que soy materia orgánica, soy materia que eventualmente va a pudrirse. Sí. Entonces es normal que tengamos como todos estos procesos y esa lectura para mí fue muy significativa justamente porque fue un sí somos esto, pero ¿por qué lo vemos desde esta mirada, no? ¿Por qué no lo vemos quizás incluso quitarle un poco lo social y verlo más desde lo personal, ¿no? Para mí, ¿qué significa, por ejemplo, no sé? Bueno, esto también se menciona quizás un poco en El Rey de La Habana, pero por ejemplo, hay gente a la que le gusta mucho, ¿no? Ese olor del sudor, como todas las feromonas que desprende el sobaco, ¿no? Y también es completamente válido, entonces como esa exploración también de los desechos, ¿no? Creo que también me emocionó mucho escribir el libro porque también fue una exploración de una misma, ¿no? Como pues verse cuerpo y entenderse cuerpo. Y suena como algo que es súper fácil, sí, pero en realidad siento que es algo muy complicado en tanto que tienes que ser muy honesto contigo mismo, ¿no? Sí. Y muy crudo. De hecho, algo que me gusta de este libro, así lo sentí yo y quiero pensar que también muchos lectores, es que leer este libro es como una manera de verte en el espejo, ¿no? Verte tu cuerpo en toda la extensión de lo que acabas de comentar. Y de hecho en el prólogo ahí hacen la sugerencia, ¿no? De que sea un libro que se lea en el baño, en voz alta. A mí me llamó un montón la atención esa parte y creo que sí corresponde a esta idea, ¿no? De mostrar el cuerpo orgánico como es. Sí, justamente, y creo que Elena hizo como esa precisión muy maravillosa de leerlo en el baño, porque creo que muchas veces en el baño es donde, pues sí, el baño es realmente como el espacio seguro que tenemos para hacer materia orgánica, ¿no? Muchas veces, el defecar, el bañarse, el andarse inspeccionando en el espejo de que si tengo granitos, de que cómo se me ven los dientes. Sí. Y entonces como que me parece muy maravilloso, además de que también me recuerda algo que dijo el papá de una amiga, de que el baño es el lugar de la meditación pura. Okay. Bueno, me parece como el espacio perfecto para leer poesía, en general, no solo este libro. Ok, sí, ahora que lo estamos platicando, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, este tipo de temas, pues no que sean tabú, pero más bien, pues no se mencionan comúnmente en los libros, ¿no? O sea, novelas, teatro, cualquier tipo de libros. No es como muy común ver este tipo de escenas de personas, pues, en el baño haciendo procesos, pues, naturales, ¿no? Del cuerpo. Entonces, tu libro, de alguna manera, pues, voy a decir que rescata
ese lado humano, ¿no? De ser cuerpo. Sí, justo que, pues de cierto modo me da como mucha felicidad que lo hayas notado, porque creo que esa era la intención desde el inicio, ¿no? Como justo el ver el cuerpo como algo humano y como algo material y algo orgánico. Porque creo que en estas épocas también, pues de redes sociales, de virtualidad, pues el cuerpo también de cierto modo se ha virtualizado, ¿no? Y también se nos han estado generando como muchas expectativas, no solo en tanto cómo se tiene que ver el cuerpo, pero también cómo tiene que comportarse el cuerpo, ¿no? Y no solo lo menciono como en esta cosa de los modales, pero como mencionaba anteriormente, ¿no? Como este aseptismo, como que todo sea muy aséptico y muy limpio, y como esta higiene ya extremista de no oler, mi piel tiene que parecer como que no tiene poros, ¿sabes? Como esta imagen de que la mujer tiene que ser una Barbie que no va al baño, que no eructa, que no huele a nada, sino es a perfume. Entonces, quizás más bien mi principal motor o mi principal interés a lo largo de todo el libro sí fue recuperar ese ser humano, ¿no? Como ese ser. Incluso alguien en algún momento me comentó como rescatar ese ser animal, que yo tomaría ese ser animal con pincitas, Okay. pero entiendo la idea, ¿no? Como esa naturalidad, como ya no restringir al cuerpo a esas expectativas sociales y virtuales que nos hemos generado a lo largo de los últimos años. ¿Y hay algún poema en especial dentro de tu libro que nos quieras platicar un poco? Ya sea porque a lo mejor fue el primero que hiciste o algo sentimental o que haya sido muy especial para ti. Sí, para mí sin lugar a dudas como el poema quizás con el que tengo más cercanía es Otra vez un pedazo de carne en la boca que no es un pito ni el cuerpo de Cristo. Y recuerdo que mientras lo estaba escribiendo fue el que más trabajo me costó y no sabía por qué hasta que se lo di a leer a una amiga y me dijo, es que quizás no estás preparada para hablar de esto. Fue como el poema del que ya tenía la idea de cómo lo quería hacer, pero no tenía las palabras. Y cada vez que intentaba escribirlo y escribirlo y escribirlo, no me convencía. Entonces, como que platiqué de esto con una amiga y me dijo, quizás no estás suficientemente como preparada para hablar de esto. Y no en un sentido como de investigación o algo así, sino más justamente como lo que mencionaba, más emocional, ¿no? Como que todavía quizás yo no había como estado en paz con esta situación, pero decidí darle su tiempo y decidí escribir los demás y ya después pude terminar este. Y es que quizás este es como de los más personales porque vinculo el vómito con la culpa. Y creo que es algo que a muchas personas, sobre todo a quienes han padecido de trastornos alimenticios, creo que es algo muy, muy, muy universal, ¿no? Como el querer, como el sentir esta culpa y no saber qué hacer, y la única manera de liberar toda esa presión es a través del vómito. Y para mí es muy difícil a veces poder reconocer, ¿sabes?, mis propios sentimientos. Entonces, quizás por eso mi amiga me dijo, es que quizás todavía no estás lista para hablarlo, ¿no? Y a mí sí me costó mucho trabajo y a veces todavía cuesta un poco de trabajo hablar de estas cosas, ¿no? Pero eso es lo mágico de la poesía, que puedes hablar de lo que quieras, ¿no? Y la poesía muchas veces no se explica, la poesía muchas veces se siente. Entonces creo que este poema se escribió así, ¿no? Como más sentido que pensado. Y es una experiencia personal con la que considero que muchas personas también se pueden sentir identificadas. Entonces,
quizás ese es como el poema más significativo para mí de todo el poemario. Okay, fue el último que terminaste. Sí, fue de los últimos que terminé justamente porque me costaba mucho trabajo agarrarle como las palabras a las ideas, porque ya todo lo tenía aquí, pero lo difícil a veces es conectar esto y con la mano, Okay. ¿no? Y con las palabras. Entonces, sí fue de los últimos. No fue el último porque me acuerdo también que el último de hecho fue Naturaleza Muerta, pero sí fue de los últimos que escribí. Ok. Bueno, ahorita vamos a retomar un poco la plática acerca del concepto del libro en esta parte de lo asqueroso. Pero mientras, pasando a otro tema, Olimpia, tu libro tiene muchas cualidades. Ya hablamos ahorita de un poco de esto de lo asqueroso. Por otro lado, es el libro inaugural de Editorial Página Salmón, que es una revista digital que ahora se está convirtiendo en editorial. Entonces, ¿qué tal la noticia, Olimpia? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes de ser la número 1, la que está inaugurando esta editorial? Pues me siento muy emocionada. A mí cuando me llegó la invitación de colaborar con Página Salmón, de verdad no pude más que brincar de la felicidad por varias razones. Creo que quizás la más obvia es pues porque me habían ofrecido escribir un libro. Y la segunda, quizás no tan obvia, es que yo tengo un cariño muy especial por Página Salmón porque fue la primera revista en la que yo envié un texto y pasó en la dictaminación. Entonces fue con ellos con quienes hice mi primera publicación y pues realmente yo no buscaba ninguna remuneración, yo no buscaba ninguna paga, solo buscaba que alguien leyera, ¿no? Y eso es como una cualidad maravillosa que a mí me gusta muchísimo de Página Salmón, es que tienen convocatoria abierta, ¿no? Entonces, el tema, no hay limitante en tema, no hay limitante en quienes puedan participar. Y pues cuando a mí me escribieron y me dijeron, ya colaboraste algunas cuantas veces con nosotros, nos interesa mucho que colaboremos juntos para una publicación de poesía, yo estaba encantadísima porque pues es gente que me ha estado acompañando, ¿no? Literalmente desde la primera vez que publiqué. Y no sé, de cierta manera me siento como, o sea, además de todo el agradecimiento que les tengo, me siento como con, no sabría decir si responsabilidad es la palabra, pero sí siento como mucho honor y mucho orgullo de formar parte pues de Página Salmón, ¿no? De alguna u otra manera. Okay. Sí, muchas felicidades, Olimpia. Y sí, de hecho el libro está muy bonito, les quedó muy bien en términos de maquetación. El corte me gusta también, que es con esquinas redondeadas. Y también no solo es una primera publicación, sino que además fue ilustrado y está impreso a color, ¿no? Cuenta con ilustraciones de Manuela Cano Brouté. ¿Cómo fue ese proceso creativo, Olimpia? ¿Tuviste alguna participación en el diseño con la artista visual? Sí, tuve alguna participación y de hecho, cuando bueno, aquí un pequeño paréntesis para reconocer el maravilloso ojo de Página Salmón para el diseño editorial, porque tienes razón, todo el diseño del libro está maravillosísimo. Y cuando justo ellos me estaban comentando que, pues como toda la planeación del libro, me comentaron que quería que fuera ilustrado, entonces ellos me dijeron, si tú tienes alguna recomendación, pues nos puedes mandar nombres. Y yo me puse a hacer como una búsqueda en Instagram de ilustradores que sigo, ilustradoras, y llegué a Manuela Cano, justamente por una imagen, bueno, un dibujo donde está una persona oliendo los pies de otra persona. Y yo cuando lo vi en ese momento dije de que, bueno, pues es que es esto, ¿no? Como que
está retratando los mismos escenarios o escenarios con temas de los que yo también estoy hablando, y su técnica de dibujo a mí me parece muy, o sea, muy cruda, ¿no? Que siento que también es algo que va de la mano con el poemario, un poco, ¿no? El simple hecho de hablar de desechos me parece algo crudo. Entonces, yo vi estas cualidades en Manu y la propuse para que fuera la ilustradora, y al comité le gustó muchísimo. Cuando estuvimos decidiendo qué poemas íbamos a ilustrar, yo creo que fue pues, una de las decisiones más difíciles de la vida, porque si fuera por mí serían todos. Es como cuando le dicen a los papás que elija a su hijo favorito. Así yo me sentí, porque yo quería que todos tuvieran ilustración. Pero al final hicimos la selección, y al momento de hacer la selección de qué poemas, incluso Manu participó en esa selección de los poemas, y decidimos que al final pues fueran unos 4. Yo quise darle como total libertad creativa a Manu, pero sí hubo momentos en los que intervinimos, no solo yo, pero también Página Salmón. Por ejemplo, en la ilustración de La óptica del amor, me parece que los personajes eran de otros colores. Incluso hay como algunas reminiscencias en los dibujos, ¿no? La sombra y el iluminado es verde. Exacto, Y justamente queríamos que fuera como que las ilustraciones, esta sí fue una de las sí quise darle libertad creativa a Manu, pero la consigna que le di fue: no quiero que la ilustración sea como la respuesta al poema, quiero que sea un indicio, porque algo en lo que hablábamos mientras se estaba ilustrando el libro era que muchos poemas parecían acertijos, adivinanzas. Entonces, lo que tratamos de cuidar al momento de la ilustración fue que fueran un indicio, que fueran migajas, ese rastro de lo que quiero hablar, y que no fueran la solución como tal, ¿no? Como la respuesta a la adivinanza. Entonces, en ese sentido, como que sí tratamos de jugar mucho con los colores, con las texturas, que creo que eso es algo que Manu tiene muchísima maestría en las texturas. Entonces, como que tratamos sí mucho de jugar con las texturas, por lo que hablaban los temas, por lo que hablaban los poemas, y también cuidar mucho esta parte de ser migajitas y no ser la respuesta. Y en cuanto a la portada, que también quiero destacar que es un libro que tú lo ves y ya te llama la atención, ¿no? Por el color púrpura, muy bonito. ¿De qué poema es en sí? ¿O a qué hace referencia la portada? Al menos para ti, porque ya sé que todo el mundo pues podemos tener nuestra interpretación, pero a ti como la autora. Pues ya realmente no recuerdo bien por qué decidimos que la portada fuera una boca, pero creo que es como un collage o un popurrí de todo el libro, ¿no? Creo que la boca es algo que se menciona constantemente en varios textos, de una u otra manera está ahí presente, pero creo que justamente quizás con el que más se relaciona es con el de otra vez un pedazo de carne en la boca, ¿no? Quisimos que fuera la boca porque creemos, porque la boca me parece que es como el lugar de entrada al cuerpo en muchos sentidos, ¿no? Realmente, ahora sí que me voy a parafrasear un poco, pero pues todo pasa por la boca, ¿no? Y la manera como más fácil o más natural de entrar al cuerpo es por la boca. También por eso me pareció cuando se propuso con el comité que fuera una boca, yo estaba fascinadísima.
creo que tiene que ver con todos, la portada en general tiene que ver con todos los poemas y justamente quisimos como algo que los englobara a todos y la boca también por ser como algo que está constantemente presente en los poemas del libro, lo elegimos para que estuviera en la portada. Sí, también destacando algo que yo he visto, ya estuvimos platicando algo sobre lo asqueroso, pero es esto, ¿no? De que vi por ahí que tus dedicatorias invitas al lector a que disfrute de este libro asqueroso. ¿Cómo está eso? Esa es tu bandera como tal, ¿no? Ya hablamos un poquito, pero esta invitación a descubrirnos desde ese lado, ¿no? Sí, siento que, bueno, el asco o la repulsión, siempre nos quedamos como con esa primera impresión, o sea, va a sonar un poco redundante, pero asquerosa, ¿no? Como de rechazo. Pero siento que, como todo en la vida, si le rascas vas a encontrar algo diferente. Y para mí, acercarse al asco o rascarle al asco es acercarse al orgánico del cuerpo, ¿no? Creo que acercarse al cuerpo o acercarse a lo orgánico del cuerpo siempre nos va a llevar a la ternura. Y creo que también es algo que se puede, o que traté de plasmar un poco en radiografía, porque para mí, como ya mencioné, la ternura es la sorpresa, ¿no? De la ingenuidad. No hablo como de esta ternura romántica, sino como de esta ternura infantil, ¿no? Como creo que eso es lo maravilloso de los niños y por eso también para mí la poesía me parece un juego de niños, porque cuando un niño, pues vaya la redundancia, es niño, cuando un infante es pequeño, pues obviamente empieza a descubrir el mundo a través de su palabra y muchas veces genera relaciones que no entran dentro de lo convencional del lenguaje, ¿no? Y creo que acercarse a lo asqueroso permite justamente eso. Cuando le quitas lo asqueroso a lo asqueroso, ajá, te queda un mundo como una nueva realidad que tienes que construir a partir de otras asociaciones, ¿no? Y creo que, bueno, por eso, por ejemplo, yo traté de llevarlo al poema del Sirenio, ¿no? Ahora sí que ya no ver a la popó o a un mojón que te encuentras en el baño como algo asqueroso, ¿no? Sino quizás verlo de otra manera. Entonces, para mí, esa popó ya no es una popó, para mí se va a transformar en un sirenio, en un manatí. Entonces, creo que yo invito, o mi intención de invitar al lector o a la lectora a lo asqueroso es justamente eso, ¿no? Como sí, acércate a eso que te da asco, pero ¿por qué te da asco, no? O sea, es algo muy básico, pero a veces como que lo obvio es lo que más se nos olvida, ¿no? ¿Por qué te da asco? Y si no lo ves con asco, ¿cómo lo verías, no? ¿Cómo lo relacionas a tu mundo, a tu experiencia? Y por eso a mí me gusta poner de dedicatoria que ojalá disfrutes este asqueroso libro, porque el asco, sí, como muchas otras emociones, pues sí, socialmente tiene ciertas connotaciones, pero si nos acercamos a ese asco desde otros ángulos, hay un mundo nuevo por descubrir, ¿no? Y quizás hasta te sorprendas tú mismo. Alguien en la presentación que tuvimos en Polilla me hizo una pregunta que me pareció muy pertinente y yo no me la había hecho hasta entonces, que fue si al momento de escribir el libro yo misma me di asco. Y la verdad es que a veces sí, porque muchas veces es cuando te encuentras de golpe con ciertas situaciones, tu primera reacción va a ser de asco,
pero creo que lo bello y lo mágico es, después de ese asco primerizo, como ponerse a cuestionar por qué, ¿no? Sí. ¿Por qué? Entonces siento que es algo que tenemos que, pues de cierta manera, de construir, y otra vez un poco mediada con esta lectura que hice en mi clase de pedagogía, de construir para reconstruir, ¿no? De construir el asco para reconstruir nuestra imagen del cuerpo, personal, pero creo que también socialmente. Y para completar todos tus comentarios, Olimpia, yo también quiero decir que algo que disfruté mucho de tu libro es de entrada que no es un libro normal, es a modo de halago, ¿no? No es como... Y yo creo que por eso, muy acertadamente, Página Salmón decidió inaugurar su editorial con un libro así, muy, muy único. Y algo que me encanta, que ya lo dijiste hace un momento, de este carácter como de adivinanza de los poemas, y también con lo que platicaste con la artista visual, es de que no son poemas tan obvios, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el libro, yo creo que lo tienes que leer 2, 3 veces para descubrir todas las alegorías, metáforas que hay dentro, ¿no? Porque en realidad nos estás hablando de, pues justo todo esto, ¿no? Los barros, las popós, los orines, todo lo natural, lo orgánico del cuerpo, pero de una manera que a lo mejor al inicio no lo captas, pero es eso, ¿no? Es esta parte de la adivinanza. Y también algunos poemas son muy divertidos, como el de los pescaditos, que a mí me encantó. Y esta parte del poemario me gusta, que no es nada obvio, ¿no? También de ahí nos habla de esta parte de la riqueza del uso del lenguaje que tienes. Entonces, Olimpia, pues hablando ya para cerrar de este texto, Radiografía de Cuerpo Completo, ¿cómo has vivido la experiencia ya como autora, poeta, de dar presentaciones del libro, venderlo, dar autógrafos y recibir comentarios? Pues es toda una experiencia. Yo confieso que soy una persona que suele escribir mucho en solitario. No es algo que me agrade, pero las circunstancias en las que me encuentro muchas veces me obligan a eso. Entonces, para mí siempre es muy grato platicar como de estos temas, y yo estoy como súper feliz y dispuesta de recibir todo tipo de comentarios. A mí también, justamente como por este carácter de adivinanza, he de reconocer que me divierto muchísimo cuando la gente me cuenta sus impresiones de los poemas, ¿no? Porque hay veces en las que pues una le escribe pensando una cosa, pero a la lectora o al lector le resuenan de otra manera. Y obviamente no es que esté mal, ¿no? Pero es como muy interesante cómo una experiencia en común se puede como ir relacionando, ¿no? Como si fuera una cadena o como un efecto dominó, ¿no? Yo tuve esta experiencia, escribí algo, pero a esta persona le resuena de esta otra manera. Sí. Entonces, es muy divertido por esa parte. Y pues también yo disfruto muchísimo hablar de literatura y de poesía. Entonces creo que todas las presentaciones del libro me han dado la oportunidad pues justamente de platicar de esto, no solo con con las presentadoras, pero también con el público, con los escuchas, ¿no? Con los asistentes que van. Y es muy, muy enriquecedor para mí porque, pues como mencionaste en la semblanza, yo estudié literatura y muchas veces solemos hablar de literatura bajo este corsé académico o bajo un corsé teórico. Y las presentaciones del libro siento que muchas veces son totalmente lo opuesto, ¿no? Sí hay presentadores que sacan de que la cita de tal o cual persona, que escriben un textito bajo alguna teoría o bajo algún método, y está bien, pero quizás a mí la parte que más disfruto justamente es la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Con el público, porque es realmente en donde se genera un diálogo.
Y creo que eso es algo que falta mucho, pues en el panorama de la literatura. No me voy a atrever a decir mundial o global porque estoy un poco fuera de contexto, pero siento que al menos en el panorama literario mexicano sí hace mucha falta como ese diálogo con los lectores, ¿no? Entonces, a mí sé que hay compañeros escritores y escritoras que no les gustan mucho las presentaciones de libro, y entendería por qué, porque es como toda una parafernalia y rara, pero vale la pena, al menos desde mi perspectiva, por el diálogo que se genera. Sí, a mí me gusta, o sea, sigo pensando en tu libro y sé que los poemas tienen un montón de lecturas. Entonces, creo que el claro ejemplo es el poema que da el título al libro, ¿no? Radiografía de cuerpo completo, que se presta a muchas interpretaciones. Yo creo que cada persona que lo lee, cada estrofa, ha de pensar algo diferente. Y pensando en todos estos juegos que hay dentro de tu libro, por ejemplo, hay algo que yo noté, no sé si te lo han comentado, si es intencional o no, pero me llama la atención que el primer verso del libro es un par de quesos añejos y el último verso del libro es una rata por corona. Entonces, pues no pude evitar hacer como la relación, ¿no? Del ratón y el queso. Ya no sé, pero es algo por ahí, ¿no? Entonces, tu texto tiene un montón de lecturas en esta estructura, digamos, un poco de adivinanza. Pero, Olimpia, ahora sí, para terminar de hablar del libro, ¿dónde se puede encontrar? ¿Dónde lo puede adquirir la gente? Sí, en Ciudad de México se puede, por el momento, se puede conseguir en Librería Polilla, que está en la Roma, y en Librería Querida, que está en el centro. Y me parece que también está en Viento Helado y en El Deleite. Ok, sí. Pues vamos a compartir acá abajo en la descripción del video los links de las librerías. Sí, y bueno, nada más hacer el comentario de que cualquiera de estos sitios tienen envíos a cualquier parte de la República. Y vamos a pasar a una sección de recomendaciones, que es un poco para conocerte también a ti de otro lado fuera de la escritura, ¿no? Entonces, Olimpia, si nos puedes compartir 3 recomendaciones, una de una serie o película, 2 de un disco y 3 de un libro. Si quieres explayarte y decirnos el porqué, si no solo las recomendaciones, como tú gustes. Ok. Me tomaré licencia de recomendar una serie y una película, ¿sí? Porque no me pude decidir por cuál. Pero de serie yo recomiendo Paquita Salas, que pueden ver en Netflix. Es una serie española y es breve, pero vale la pena cada minuto. Y de película yo quiero recomendar Anomaliza, de Charlie Kaufman. Para mí, Charlie Kaufman es uno de los mejores guionistas que hay actualmente. Creo que es una película animada. Es de estas películas animadas que te demuestran que la animación no solo es para niños. Y es una película animada con mucho detalle. Tiene también como muchas pistas, muchas migajitas ahí que completan a darle sentido a toda la película, ¿no? Como que la hacen más redonda. Entonces yo recomendaría esas dos. De libro, recomiendo totalmente Dodo, de Karen Villeda. Me parece una epopeya de lo trágico. Así lo definiré por ahora. Y me parece que es una de las historias en verso quizás mejor logradas hasta ahora. Para mí es un clásico totalmente de la poesía de los últimos años, y también un clásico totalmente de la obra de Karen Villeda, que si de por sí es fantástica en general, ese libro a mí me parece así de que chef kiss. Y de álbum también está muy difícil.
También aquí yo recomendaría dos, pero son de la misma intérprete. Selva Negra y Samba Puta de Lala, que es una cantautora peruana maravillosísima. Sí, que además le das crédito en tu libro, ¿no? En un epígrafe. Por ahí. Sí, justamente. Fíjate que es bien curioso porque los epígrafes normalmente no los piensas cuando concibes el texto, ¿no? Pero casi todos los epígrafes que están en el libro llegaron durante el proceso de escritura y por casualidad. Y decía de que, ay, no manches, es que esto como que me recuerda mucho a esto que estoy escribiendo. Okay. Y esa canción de Lala también se llama Mango. Mango llegó a mí como por casualidad, ya la había escuchado, pero como que es de esas veces que vuelves a escuchar una canción y dices, no recordaba por qué está tan buena esta canción. Sí, pues de acuerdo. Muchas gracias, Olimpia. Pues ahí están el libro, los 2 álbums y la película y la serie para verlas y también ver un poco de tu visión, ¿no? Por algo, no sé si alguna tenga alguna relación directa con radiografía de cuerpo, o sea, por el tema un poco de lo asqueroso, pero... Quizás Dodo. Sí, ok. Sí, quizás Dodo. Pues bueno, para conocerla a Karen Villeda. Y entonces, por último, Olimpia, ¿algún consejo que quieras compartir para el público, más que nada para aquellos que escriben, desean escribir, que sueñan con algún día publicar un libro? Un consejo que les puedas compartir tú a nivel de escritura. Mi consejo sería escriban. Suena otra vez muy obvio, pero sí escribir lo más posible porque entre lo que escribas va a haber cosas que no te convencen y cosas que sí te van a convencer, pero si no sacas todo, es muy difícil saber empezar a identificar esas cosas. Y muchas veces también pienso en la escritura y siento que ese también sería mi consejo para las personas que empiezan a escribir o que les gustaría publicar. Si un músico tiene que practicar 2, 3, 4 horas diarias su instrumento, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? ¿No? Entonces, por eso escriban, ¿no? Aunque sea verborrea, aunque sea que tienes un burn book, así como en Mean Girls, de mensajes de por qué la gente te cae mal, no importa. Yo creo que es muy fácil decir voy a escribir algo, pero es un poco difícil hacerlo, ¿no? Y creo que también es un poco complicado empezar a habitar la palabra. Entonces creo que la mejor manera de habitar la palabra es justamente escribiendo y siendo rechazado, la verdad. De que te rechacen de convocatorias, que te rechacen de concursos, que te rechacen de ponencias. Creo que es bueno porque así empiezas también a adaptar tu pluma, ¿no? Como a diferentes estilos, a diferentes situaciones. Y creo que eso es lo que hace a un escritor maestro, ¿no? Alguien habilidoso, alguien que se sabe adaptar a ciertas circunstancias o a ciertas condiciones. Entonces mi consejo sería escribe lo más que puedas, escribe aunque sea malo y también manda aunque sea malo, porque muchas veces sí escribimos, pero se queda ahí como arrumbado en el cajón. Entonces, escribir, mandar y equivocarse. Ese sería como mi consejo para la gente que está escribiendo. Excelente, Olimpia. Oye, y también aprovechando, ¿tú tienes un ritual de escritura? Sí. Normalmente, fíjate que normalmente las ideas como que todo el tiempo llegan, ¿no? Pero cuando estoy tan prensada a una idea que digo, quiero escribir de esto,
tengo como 3 etapas o 3 fases para la escritura y la primera justamente es la verborrea, ¿no? Que yo creo que es como, quizás Platón lo vería como esta posesión de la musa. Entonces, lo primero que hago cuando ya tengo una idea es, lo reconoceré, es fumar mota. Fumo mota y me pongo a escribir todo lo que tenga que ver con eso que quiero escribir. Sea bueno, sea malo, sea comprensible, sea irracional, no importa. Pero escribo todo, 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 todo. Ya después que escribo, aplico la de Hemingway de seleccionar todas las cosas que me sirven. Porque creo que creo que los románticos nos arruinaron muchísimo la idea de la escritura, como que lo que te salga es lo que debe ser. Y muchas veces no es así. Entonces yo por eso primero saco todo, luego selecciono y ya después empiezo a estructurar. A mí me gusta este método porque me enfoco más en las palabras, ¿no? Como que esta primera etapa es la etapa de empezar a ponerle palabras a lo que piensas y a lo que sientes. Creo que eso es algo muy, muy importante, que encontrar las palabras adecuadas para eso. Y ese sería como mi ritualito, como esas 3 etapas, ¿sabes? Del proceso de la idea, ¿no? Como desahogarla, seleccionarla y ya después estructurarla. Muy bien. Ok, Olimpia, pues algunos avisos o proyectos futuros que tengas, alguna presentación. Pues estamos viendo cuándo va a ser la siguiente presentación. Yo espero que sea pronto y también espero que haya presentaciones fuera de la Ciudad de México. Esas están por verse, pero en mis redes sociales pues estaré manteniéndolos al tanto de eso. Y también prontamente, pero no estoy muy segura de las fechas, va a estar disponible en la edición impresa de Armas y Letras unos textos con los que tuve la oportunidad de colaborar en el último número. Entonces, me parece que ya está en línea disponible, pero pues también se puede conseguir en impreso si así lo desean. Ok, pues ahí lo buscaremos en tus redes sociales. Igual si ya está el de en línea, lo ponemos acá abajo en la descripción. En cuanto a tu escritura, Olimpia, ahorita cómo estás en tu escritura, ¿vas a seguir la línea de radiografía de cuerpo completo? ¿Estás explorando otros temas, otro género literario? Pues fíjate que por un momento estuve explorando un poco quizás otro mindset para hacer literatura, entonces como que estuve usando otras herramientas y otros acercamientos. También me estoy enfocando mucho en el uso de inteligencia artificial para crear poesía. Apenas ando yo creo que un poco tanteando esos terrenos, pero definitivamente algo que últimamente me ha estado llamando la atención es la narrativa. Todavía no sé qué va a suceder ahí, pero también escribo ensayo. Entonces, por ahora yo creo que es lo que voy a estar trabajando un poco más, porque también creo que la oportunidad de escribir este libro me absorbió mucho, mucho tiempo y como que ya no tuve oportunidad de terminar otros proyectos, específicamente de ensayo. Entonces, por ahora ando trabajando dentro de ese género. Ok, excelente, Olimpia. Pues tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como @oli_rams. Ok, excelente. También aquí ya están apareciendo en pantalla. Y entonces, pues, esta es una invitación a que puedan darse la oportunidad de leer este libro asqueroso, innovador y único de Página Salmón, Radiografía de Cuerpo Completo de Olimpia. Oli, muchas gracias por estar acá en esta segunda entrevista. El mundo de ayer tiene puertas abiertas para ti
en cualquier conversación, segundo libro, ahí estaremos a futuro acá en contacto. Muchas gracias de verdad y muchas gracias por el espacio y por todo el recibimiento. Sí, y felicidades otra vez por este número inaugural de Página Salmón. Y entonces, querido público del Mundo de Ayer, por el momento nos despedimos acá, Olimpia y Mauricio, y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.